Saludos especiales a todos nuestros seguidores que se conectan a nuestra transmisión en el marco de este ciclo de webinars que hemos venido adelantando de la mano de nuestras plataformas hermanas Infopalante Ecuador y Beninformados desde Perú. Todas somos parte de Signpost, una estrategia global e interagencial de comunicación que cubre a estas y otras plataformas digitales en el mundo con el objetivo de empoderar e impactar a personas en contextos de crisis, facilitando el acceso a derechos y servicios, y a su vez también estimulando la toma de decisiones informadas que les permitan recuperar progresivamente el control de sus vidas. Mi nombre es Paola Rodríguez Gáfaro, formo parte de Infopalante Colombia, el equipo responsable del turno de cierre para este ciclo de webinars. Hoy hablaremos sobre lo que debes hacer para poder viajar a Colombia. Abordaremos este tema en alianza con Pro Bono, una fundación que busca promover la regularización consciente de los refugiados y migrantes venezolanos y el empoderamiento de sus derechos a través de la prestación de servicios jurídicos gratuitos, también capacitación y educación en distintas comunidades. Para ello, damos la bienvenida a Diana García, profesional legal de Pro Bono Sin Fronteras, y a Pablo Quiñones y Camila Romero, consultores de asuntos migratorios de la misma fundación. Sin más preámbulo, pues entramos a la primera parte del webinar donde hablaremos sobre todo lo que se requiere para el proceso de ingreso a Colombia. Actualmente, ¿qué documentos se requieren para poder entrar al país? Adelante. Bueno, buenas tardes. Los documentos que se requieren para ingresar a Colombia, pues los voy a ir por poblaciones. Entonces, primero voy a comenzar por las personas latinoamericanas en general. Entonces, los latinoamericanos deben entrar con un pasaporte válido que debe ser vigente, o también pueden entrar con una tarjeta andina de migración, que esto pues le aplica también a algunos países que no son miembros de la CAN. Por otro lado, pues los ciudadanos venezolanos deben entrar con un pasaporte válido. En este momento se les permite ingresar con un pasaporte vencido de hasta 10 años desde que perdió su vigencia. Sin embargo, pues ahorita el gobierno plantea exigir un nuevo pasaporte vigente pues para la población venezolana. También se encuentra la tarjeta de movilidad fronteriza. Esto lo pueden utilizar pues los venezolanos que residen como tal en las zonas fronterizas, lo que les da pues la posibilidad de ingresar, transitar y permanecer hasta por 7 días. Por otro lado, pues Colombia tiene pues acuerdos comerciales y de integración en la región. Entonces pues también tenemos a la comunidad andina, que está Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces estos ciudadanos pueden entrar pues con su documento de identidad. O sea, los ciudadanos de países de la comunidad andina pueden ingresar presentando su documento de identidad nacional, que puede ser pues la cédula de ciudadanía. No necesitan como tal entrar con el pasaporte. También pues ellos tienen esa tarjeta andina de migración, y pues lo que se necesita es que sean ciudadanos nacionales o residentes del territorio de los países miembros de la comunidad andina. Por otro lado, pues tenemos el acuerdo de Mercosur, donde está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los estados asociados. Entonces, estos ciudadanos pueden entrar con documento de identidad, un pasaporte válido o la tarjeta pues andina de migración. Entonces, acá también se necesita que sea ciudadano nacional residente pues del país, de los países que hacen parte como tal de Mercosur. También pues la visa es un documento importante que pues puede ser utilizado por cualquiera de las poblaciones que acabé de mencionar también. Gracias, Camila. Otra pregunta recurrente en nuestra plataforma es, ¿con cuál documento deben contar los padres, madres o cuidadores de un niño o niña para poder ingresar con él o ella a Colombia? Claro. Entonces, el primer documento que se necesita es el pasaporte como tal del niño o la niña. Entonces, este debe ser válido y debe pues, contar con la suficiente vigencia para su estancia en el territorio nacional. Lo segundo es que debe haber una autorización de viaje por parte de los padres que estar legalizada en los términos pues, de cada país. Si el menor no viaja como tal con los dos padres, se requiere la autorización legalizada de parte del padre o de la madre pues, que no está viajando. Y pues es recomendable que este pues, vaya apostillado. Lo otro pues es el documento como tal de identidad del menor. Entonces, esto debe ser
como a la par del pasaporte. Entonces, debe ser la copia del certificado de nacimiento y demás. También el documento de identidad del acompañante, entonces acá pues debe ser la cédula o el pasaporte como tal del acompañante, y la carta de custodia o de tutela pues sí aplica si es un cuidador, si no va como con el padre o la madre, sino que va con un tercero. Y muchas veces también piden como estos certificados médicos o de vacunación, pues porque en tiempos como de pandemias o de brotes de enfermedades, pues se requieren que viajen pues con estos documentos. Gracias, Camila. Continuamos con una inquietud también muy frecuente y es, vamos a tratar de explicarlo de la forma más didáctica posible. ¿Cuál es el sello que estampa Migración Colombia en los pasaportes de las personas una vez entran a Colombia? ¿Qué vigencia tiene este sello o este permiso? ¿Hay posibilidad de prorrogarlo? Bueno, entonces, el sello de Migración Colombia, el que estampa, pues tiene una vigencia, pues depende como del tiempo que la persona vaya a estar. Entonces, puede ser como por PT, por PID o por POA. O como tal, pues también en el sello aparece como la visa. Entonces, depende cómo entre. Entonces, pues ahí el oficial de Migración Colombia, pues lo va a poner. Entonces, por ejemplo, el PT es por 90 días. El PID también es por 90 días, el POA sí es por 30 días, entonces acá está todo el tema de asistencia técnica, eventos o actividades artísticas, entonces este sí es como durante la duración que tenga pues esta actividad artística o evento. También pues dentro del sello podemos ver que uno puede entrar o por vía terrestre, marítima o aérea. Entonces ahí al lado de donde aparece como PT, PID o POA, aparece si pues uno entró como por vía terrestre, marítima o pues aérea. En cuanto a lo que decíamos que sí puede tener una prórroga de permanencia, entonces Migración Colombia puede pues otorgar estas prórrogas de permanencia a los extranjeros pues cuya nacionalidad no requiera como tal visa y que pues pretendan como tal extender esa permanencia. Entonces acá se puede prorrogar por unos 90 días más, es decir, hasta 180 días calendario continuos o discontinuos. Y lo que se busca o lo que es recomendable como tal es que este trámite se realiza con unos 15 días hábiles de que se venzca como tal esos 90 días iniciales de permanencia. Gracias, Camila. Otro escenario muy común y que genera muchas inquietudes y dudas para nuestros usuarios en Infopalante Colombia es qué pasa si no sello mi pasaporte. ¿Hay un riesgo de multa? ¿A dónde deben dirigirse? Claro, entonces las autoridades colombianas pueden imponer como tal sanciones, pues por no cumplir como tal con estos procedimientos migratorios establecidos. Por lo anterior, bueno, y pues esta sanción puede variar dependiendo pues de la circunstancia como tal específica del caso. Y pues esta persona debe acudir como tal a la Oficina de Migración Colombia, pues más cercana, explicar todas esas razones a fondo por las que incurrió en esa circunstancia, proporcionando como esa respectiva documentación y que pues se dé como tal el respectivo sellado del pasaporte, pues para contar ya con esa estancia regular. Y pues las oficinas principales se encuentran en los aeropuertos internacionales, en las ciudades capitales e intermedias pues de todo el país. Gracias, Camila. Importante tener estas claridades. Ahora ya más en un tono preventivo, ¿a qué riesgos pueden exponerse y en qué faltas pueden incurrir las personas que ingresan de forma irregular a Colombia? Listo. Entonces, al ingresar pues de forma irregular a Colombia, el riesgo al que se exponen las personas es la apertura de un proceso administrativo, pues por parte de la entidad de Migración Colombia. Entonces, esto puede terminar en una medida administrativa, pues que puede ser como de sanción económica, deportación o expulsión. Entonces, o sea, en la falta en la que incurren es el ingreso como tal irregular al territorio nacional.
o sea, ya sea ingresando pues por un lugar no habilitado o pues evadiendo como tal o omitiendo pues este control migratorio. Muchas gracias, Camila. Habiendo abordado ya este primer bloque referido a lo que se necesita para los procesos de ingreso regular a Colombia, vamos a ahondar ahora en lo que se requiere para permanecer de forma también regular en Colombia. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los principales tipos de visa que está ofreciendo Colombia en este momento y los requisitos necesarios para obtenerla. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Claro que sí, ¿no? En Colombia podemos encontrar principalmente tres tipos de visa. Nada más encontramos tres tipos de visa, que son la visa como visitante, la visa como migrante y la visa como residente. Dentro de estos tres tipos de visas hay como unos subtipologías de visas, lo que nos llega a dar casi un poco más de 80 tipologías de visas en Colombia dentro de estas tres grandes tipologías. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de cada una? La visa de visitante es para, evidentemente, para todo el extranjero que desee viajar acá a Colombia, una o varias veces aquí territorio y permanecer de manera temporal. Aquí la que conocemos por antonomasia, la más famosa visitante, tenemos la visa como estudiante, por ejemplo, que tú vienes para estudiar únicamente, o las visas como turistas, que son exclusivamente para los países que tienen como ciertas condiciones para ingresar como turistas a Colombia. Otro tipo de visa es la visa como migrante. La principal que tenemos esa, por ejemplo, es la visa como trabajador, que ya cambia como tal la solicitud del extranjero que si bien viene a establecerse a Colombia, todavía no cumple con ciertas condiciones para hacerla residente. Y eso nos lleva a la visa como residente, que ya la visa de residente se da por ciertos factores, pero principalmente es por la acumulación de cierto tiempo con alguna tipología de visa, más que todo de migrante aquí en Colombia. Bueno, y ahora, frente a los requisitos generales, específicamente cada tipo de visa tiene unos requisitos específicos. Eso sí queda muy claro. Sin embargo, todo existe dentro del articulado de la norma migratoria que debe tener ciertas generalidades todas las visas, como lo son el diligenciar el formulario o que queda en línea en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sí o sí hay que tener una fotografía digital a color y que sea de fondo blanco, que haya un pasaporte con una vigencia mínima de al menos 6 meses, y en algunos casos se va a requerir como los últimos sellos de ingreso a Colombia. Esto va a aplicar únicamente para los que solicitan su visa estando en territorio colombiano. Para las personas que van a solicitar en el exterior, que generalmente son nacionalidades restringidas o que aún no quieren ingresar a Colombia hasta que no tengan visa, se solicita por consulado, ya ahí no va a ser completamente necesario como solicitar ese sello de ingreso a Colombia. Entonces, esos son como los requisitos generales que normalmente se requieren para solicitar algún tipo de visa acá en Colombia. Gracias, Pablo. Importante también poder hacer referencia a los últimos cambios generados en la normativa, tiempos mínimos, si se ha modificado de alguna forma los tipos de visa que se ofertan. Cuéntanos un poco acerca de este cambio. Sí, claro, claro que sí. No, y es muy pertinente porque el tema migratorio, como todos sabemos, es un tema que se mueve constantemente, porque es algo que tenemos que saberlo como en cómo está el contexto general y esa actualidad del momento puede moverse en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, les pongo el contexto. En Colombia, la normativa migratoria general actualmente está como en el 2022 y la anterior de ese era el 2017, es decir, estuvo vigente unos 5 años, que no tuvo tantos cambios de fondo, pero sí tuvo unos cambios que fueron importantes para ese tema. Por ejemplo, en los temas de los tiempos que se requieren para poder aspirar a la visa como residente. En la normativa anterior se requerían 2 años para ser titular de una visa como migrante, de visas como la de cónyuge, la de ser padre colombiano por adopción o la de ser parte del acuerdo Mercosur. Actualmente, únicamente puedo aspirar para ser como residente si tengo como cónyuge, pero ya no son solo 2 años, sino pasa a 3 años. Ser padre nacional colombiano, pero no por adopción, sino por nacimiento, 2 años. Si es por adopción, si tienes que aspirar hasta los 5 años. Y de Mercosur se mantiene y dentro de esas se agregaron algunas otras, como por ejemplo ser miembro de la CAM, ser miembro de tener la visa migrante que tenga de la CAM. Entonces, eso es un cambio importante que hicieron de ese tema. De igual manera, hubo varios cambios como en tipologías, de qué tipología debía ser cada situación, cada circunstancia. Por ejemplo, la visa como estudiante anteriormente era categorizada como una visa de migrante. Sin embargo, eso cambió en la normativa actual y ahora pasó a ser una visa como visitante, por lo cual el ser estudiante aquí en Colombia no te va a generar como todavía una permanencia en la que puedas empezar a contar tiempo para tú aspirar a tener una visa como residente.
También tuvimos muchos cambios en cuanto al tema de los que venía diciendo, los que se consideraban como tal migrantes, ahora son muchos visitantes. O también cambiaron ciertas circunstancias de las tipologías de visa. Por ejemplo, una visa muy pedida es la visa de asistencia técnica, que es una visa como visitante. Esa antes te permitía entrar a Colombia durante toda la vigencia que durara la visa. Sin embargo, eso cambió en la actualidad y ahora te pueden dar por 2 años esa visa, por ejemplo, pero tú solo puedes estar hasta 180 días continuos o discontinuos dentro del mismo año calendario. Entonces es un cambio muy importante porque mucha gente aún cree que no puede solicitar esta visa y estar todo ese tiempo en Colombia. Sin embargo, no es así. Entonces son como unos cambios más importantes que se realizaron en cuanto a la normativa. Y también es lo que trató la normativa fue de sintetizar un poco más lo que se quería con esto, de que fuera un poco más sencillo. Y pues evidentemente han habido ciertos cambios por las circunstancias que han habido, que tan es así que dentro de las visas para aspirar a residente, ya se agregó no solo que permanecer con cierto tipo de visa de migrante, sino también a la población venezolana en específico. Por ejemplo, si tú eres ya, tienes un permiso con el PPT aquí en Colombia y ya cumples 5 años continuos con este permiso, podrías aspirar a solicitar tu visa como residente, que es un cambio, la verdad, muy, muy bueno, porque esto ayuda muchísimo a la regularización de toda la población migrante venezolana. Entonces hay cambios que en verdad son muchos de aplaudir y es para sacarlos adelante. Eso es más o menos los cambios principales que trajo la normativa. Gracias, Pablo. Justamente hablabas de la visa para venezolanos a través del PPT. Importante pues poder abordar cuál es el objetivo del PPT y también clarificar un poco el escenario de los mecanismos de protección y de regularización. Cuéntenos. Claro que sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sobre el PPT o pues el permiso de protección temporal, este tiene como objetivo la regularización migratoria y a su vez también va a servir como documento de identificación. En este caso va a autorizar a los migrantes venezolanos exclusivamente a permanecer en el territorio colombiano en condiciones de regularidad migratoria, ya que pues este es su objetivo principal. Em, También es por este término especial, ya que el PPT va a tener una vigencia de 10 años desde el 2021, por lo que en 2031 serán vigentes estos documentos. Además, este documento de regularización le permite a toda persona de nacionalidad venezolana ejercer cualquier tipo de actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de un contrato laboral. Ahora ya más haciendo esta diferenciación entre mecanismos de protección y de regularización, pues aquellos de protección justamente lo que buscan es proteger a aquellas personas con esta necesidad de protección internacional. Em, digamos, en el caso de los migrantes que son solicitantes de refugio, es porque su vida se encuentra en un inminente riesgo y por lo tanto, pues no pueden estar en su país de origen, ¿no? Mientras que un mecanismo de regularización se aplica a cualquier otro tipo de migrante que llegue al país y que quiera simplemente, pues, regularizar su situación migratoria, pero no tiene como esta condición especial por la que requiera que haya una protección especial de sus derechos. Para el caso del PPT para niños, niñas y adolescentes, mientras que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones que voy a mencionar, pueden acceder al PPT hasta el 30 de mayo de 2031. Dentro de estas condiciones puede ser que se encuentren matriculados en una institución educativa, ya sean los niveles de educación inicial, preescolar, básica o media, que estén de forma regular como titulares de algún tipo de permiso vigente o que cuenten con un salvoconducto de permanencia, que hayan ingresado a territorio colombiano con posterioridad al 31 de enero de 2021, sin importar si su ingreso fue regular o irregular y que estén matriculados en alguno de los niveles educativos pues que ya mencioné. También que estén vinculados a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y por último que estén vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Muchas gracias. Importantísimo poder haber abordado
todo lo que está pasando con el PPT en este momento. Justamente frente a la imposibilidad de las personas migrantes adultas de tramitar el PPT desde cero, si no han logrado avanzar con RUM o biométrico, por lo general las personas acuden a preguntar sobre el trámite del salvoconducto. ¿Será posible como hablar un poco de este documento, describirlo, cuándo se otorga, si acaso hay alguno que se da en el marco de situaciones crónicas de salud? Claro que sí. Bueno, pues primero mencionar qué es. Entonces, tengamos presente que el salvoconducto es un documento de carácter temporal que va a expedir Migración Colombia al extranjero que así lo requiera al encontrarse en una condición especial dentro del país. El documento puede ser de dos clases, en este caso puede ser para salida del país o para permanencia. Entonces, aquel que es para salida del país va a ser el CS1. Este va a ser por hasta 30 días calendarios en los casos en que primero, cuando el extranjero se encuentra en permanencia irregular, una vez resuelta su situación administrativa. Segundo, cuando éste es deportado o expulsado. Tercero, cuando se le ha cancelado la visa. Cuarto, cuando se ha revocado el permiso de ingreso. Quinto, cuando hay una negación de la visa. O sexto, cuando el extranjero se le haya vencido el término de permanencia autorizado y por fuerza mayor o por caso fortuito que deben ser previamente demostrados, no hubiere podido salir del país. Ahora, existe por otra parte el salvoconducto de permanencia, que en este caso es el CS2, y se otorga en los casos que voy a mencionar, que en el primero es como para trámite de visa o su cambio, en este caso es hasta por 30 días prorrogables por otros 30 días. También para permanecer en libertad provisional, libertad condicional o por una orden de autoridad competente, pues hasta que se resuelva la situación jurídica o administrativa que tenga pendiente la persona. También para permanecer dentro del país mientras se resuelve su solicitud de refugio o de asilo, mientras se haya hecho previamente esa solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores. También se le otorga al extranjero que, pudiendo solicitar visa en el país, haya incurrido en permanencia irregular previa cancelación de la sanción impuesta. Por último, también se otorga para tramitar la visa en el país por ser cónyuge de un colombiano, padre de un nacional colombiano, por uno de sus beneficiarios, o por un tratamiento médico o para estudiantes. Ahora, mencionando con respecto al tema de salud, aquí creo que es muy importante dejar presente que todas las personas que se encuentran en Colombia, sin importar si cuentan o no con documentos de identificación válidos y no poseen capacidad de pago, tienen derecho a recibir atención médica de urgencia. Todas las personas. Ahora, para acceder a otros tipos de servicios de salud que no sean de urgencias, pues las personas deben estar afiliadas a una empresa promotora de salud, más conocida como EPS. Y en este caso, el salvoconducto CS2, que vimos que es de permanencia, permite la afiliación al sistema de salud, ya sea pues al régimen subsidiado o contributivo. Para ello, pues pueden dirigirse a la alcaldía o la Secretaría de Salud de su municipio de residencia y solicitar esta afiliación al sistema de salud. Muchas gracias, Diana. Importante tener allí en cuenta también las formas en las que podemos hacer puente informativo para el acceso a derechos y uno tan importante como es el de la salud. Por último, para cerrar este bloque de temas de permanencia también, ¿qué nacionalidades requieren tramitar una visa para poder ingresar a Colombia? Claro que sí, Paola. En Colombia tenemos como dos tipos de nacionalidades que sí o sí tienen como tramitar su visa para ingresar a Colombia. Y la primera es una nacionalidad como condicionada. ¿A qué se refiere con que sea condicionada? De que existe, como valga la redundancia, una condición para que puedan ingresar sin solicitarle la visa. Sin embargo, si no tienen estos, sí se le va a exigir visa para ingresar a Colombia. En este caso, la condición que se les pide es que cuenten con un permiso de residencia que se encuentre vigente, que sea parte de un estado de la comunidad Schengen o de la parte de los Estados Unidos. Es decir, o que también tengan algún tipo de visa
del mismo espacio Schengen o un tipo de visa de Estados Unidos. Si tienen estas visas, pueden ingresar a Colombia sin solicitar una visa. Es decir, podrían solicitar una visa, podrían ingresar como turistas con tan solo el pasaporte y mostrando esta visa que se encuentra vigente. ¿Qué tipo de nacionalidades hay que son condicionadas? Tenemos pues la más popular, son la población de China. Las de China, si tienen una visa americana, pueden ingresar a Colombia tan solo mostrando esto y su pasaporte vigente. También tenemos países como Tailandia, Vietnam, India, Nicaragua, que son el ejemplo clarísimo de que son como nacionalidades condicionadas, lo podríamos llamar por ese lado. Y por otro lado, tenemos lo que son las nacionalidades que sí son completamente restringidas para Colombia. Pero restringidas no se entienda como que no pueden entrar al territorio nacional como nunca, sino únicamente sí o sí se necesita que tengan una visa para tramitar. Este tipo de visa la deben solicitar en el consulado que les quede más cercano a su país de origen o en el país en el que se encuentran de manera como legal. Las principales de estos países son, más que todo, hay muchos países africanos, como lo puede ser Angola, Camerún, Costa de Marfil, tenemos Egipto, Ghana. Otro tipo de países puede ser Haití, tenemos Irán, el Líbano. Normalmente son países que también puede que se encuentren en este momento en algún tipo de conflicto, lo que puede que sea un poco más complejo que le dé la obtención de visa en territorio colombiano, por lo cual sí o sí tienen que tramitarlo en el consulado que les quede mucho más cercano. Entonces, esos serían como ejemplos claros de las nacionalidades de Colombia que tienen ciertas condiciones o que se encuentran como fuera de los países que están exentos de visa, más que todo para ingresar a Colombia. Estimados panelistas y estimados usuarios, pues ya hemos agotado la batería de preguntas que teníamos dispuesta para este ejercicio de webinar, lo que debes saber para viajar a Colombia. No obstante, nos parece interesante en clave reflexiva para cerrar, pensar un poco en cuáles son los principales desafíos a nivel de regularización migratoria que enfrenta el país actualmente, Colombia precisamente. Entonces, de pronto pueden mencionar cada uno alguna, si les parece bien. De acuerdo. Uno de los desafíos más grandes que tiene en este momento el Estado colombiano es quizás la reunificación familiar, dado que como pues ya vimos la aplicación a la obtención de un PPT hoy en día únicamente es posible para menores de edad, no para los adultos. Existen personas que tienen hijos y se encuentran sin ellos en Colombia o que teniendo varios están solo con algunos. Lo mismo ocurre con el resto de los integrantes del núcleo familiar. Por ello, es necesario garantizar este derecho de reagrupación a las familias migrantes dentro de Colombia. ¿Qué piensas tú, Camila? Bueno, pues uno de los principales desafíos como a nivel migratorio en este momento, pienso que son como las barreras culturales, como esa xenofobia que aún se sigue viendo, por ejemplo, con los ciudadanos venezolanos, no solo como tal en Colombia, sino también como en la región. Entonces, la idea es como cambiar ese paradigma que se tiene y fomentar pues que la migración y la regularización pues aumenta como tal esa prosperidad económica y pues la productividad como tal del país. Gracias, Camila. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Claro, no, yo voy muy de la mano con la que acaban de ser mis compañeras. En general, yo veo que debe existir una mayor integración socioeconómica entre lo que es el Estado y entre lo que son las personas de nuestro país como tal, para con todos los extranjeros que vienen a nuestro país. Y evidentemente el tema de la migración de la población venezolana hacia Colombia nos ha hecho ver mucho más claro lo que es como tal el proceso migratorio en Colombia, que si bien no es un proceso malo, sin embargo no estábamos muy preparados para lo que podría ser como una migración masiva de todo eso. Hemos aprendido cómo a llevarlos con ciertos mecanismos de protección y de regularización, y los cuales la verdad para mí han sido bastante buenos. Sin embargo, de esto que veo que puedo mejorar con lo de la mano con lo que decía Camila, o sea, es un tema también cultural de parte de nosotros, el querer aceptar a la regularización para todo eso, porque no queremos, la idea es no incentivar el trabajo informal, es que no, que para poder trabajar, sea por medio de la regularización migratoria, ya sea por medio de un PPT, por medio de una visa, por medio de una cédula de extranjería que ya cuente el extranjero para poder tener eso. ¿Y que el Estado, cuál es el papel del Estado?
que se encargue de que realmente se esté cumpliendo todo eso y que no exista como de alguna manera algún tipo de sesgo por parte del Estado para que todos puedan aspirar a esto. Y es más, esto del tema de Venezuela no es solamente con ellos, sino que nos puede servir como precedente porque es inminentemente puede volver a pasar con algún otro país, que sea vecino, que no sea vecino y que pueda llegar una población bien grande a nuestro país y para lo cual deberíamos estar preparados para poder como solventar toda esa situación. Por lo cual creo que es bien, bien importante esa integración entre todos, tanto el Estado como la población en general. Muchas gracias a todos. Reiteramos pues el agradecimiento por sus valiosos aportes desde la Fundación Pro Bono, de la mano de sus consultores y especialmente a todos nuestros usuarios que se conectaron tanto en vivo como en diferido a esta transmisión. Seguimos cumpliendo la misión y vocación de Infopalante Colombia, desde donde entendemos el valor de la información como un proceso progresivo de empoderamiento que nos orienta hacia la toma de decisiones acertadas, sumando así al bienestar de las personas que conforman nuestros perfiles poblacionales sujetos de interés. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestros distintos canales de atención en Infopalante Colombia. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.